Hola, bienvenido nuevamente a este espacio de aprendizaje. Soy Willy Zapata, coach de vida y transformacional, y hoy te voy a hablar de las interpretaciones de la realidad por parte del ser humano. Bienvenido. Estamos en pleno mundial y quiero aprovechar la efervescencia que está viviendo Colombia para explicarte cómo funciona el mundo de las interpretaciones por parte del ser humano. Todo lo que sucede afuera de ti es totalmente neutro. Los hechos, los acontecimientos son neutros ante tu observador. El ser humano particularmente tiene una manera de observar las cosas, una forma de ser. Y esas son las que nos disponen a cómo interpretamos el contexto general de la realidad. El ejemplo lo vamos a poner de la manera más clara. Si ves, en este momento la selección Colombia está llegando a un punto histórico en su etapa futbolera. Si podemos analizar cómo está la emocionalidad del país entero con respecto a la selección, pues vamos a ver que la selección nos tiene una emocionalidad supremamente alta. Estamos todos creyendo en la selección, pero más en eso, en concentrarnos en la selección en este ejemplo, quiero hablar del director Pekerman. ¿Qué pasa con Pekerman? Pekerman fue contratado para llevar a la selección al Mundial, no para ganar el Mundial. Fue solamente contratado para llevar la selección hasta el Mundial. ¿Cuánto le pagaron a Pekerman? Dicen, es un misterio, pero según se entiende, fueron casi $2 millones anuales en los últimos años que se le han pagado al profesor Pekerman por tener a la selección donde la tiene hoy en día. El punto que quiero analizar con respecto a ese ejemplo es justamente eso con los honorarios del profesor Pekerman. Nadie en Colombia en estos momentos ha analizado si lo que se le pagó al doctor Pekerman si lo merecía o no lo merecía. Como nuestra emocionalidad está en su punto más alto, Pekerman nos parece que es el mejor técnico que ha tenido la selección Colombia. Y nadie se ha preocupado cuánto le pagaron. Es más, podría decirse que hay personas que podrían manifestar o interpretar que lo que le pagaron es muy poco a lo que Pekerman ha hecho. Nos faltan 2 partidos y es muy posible que lleguemos a unos cuartos de final. Y podría decir alguien, lo que le pagaron a Pekerman es miserable. Mire dónde nos tiene. En tantos años, la selección Colombia no ha estado tan lejos. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Si el profesor Pekerman no nos tuviera y no hubiera cumplido su cometido en llevarnos al Mundial. ¿Cuál sería la interpretación de toda Colombia? La más fácil. Nos robaron, la federación le pagó demasiado dinero. Con todo lo que le pagaron a Pekerman, hubiéramos hecho escuelas, hubiéramos dado dinero a los pobres. ¿Qué es en común en la interpretación cuando la emocionalidad está abajo? ¿Qué es entonces la interpretación? Es la manera como describimos la realidad de acuerdo a nuestro observador particular con respecto a una emocionalidad. Como estamos en pleno mundial y Pekerman nos tiene en un punto muy importante de la etapa mundialista, pues no pasa nada con Pekerman. Lo que le pagaron, los errores que ha cometido en el pasado, en un par de partidos antes, las eliminatorias, no pasa nada. Es el mejor técnico. Si estuviéramos y no hubiéramos llegado a la etapa que estamos, es muy factible que nuestra interpretación sea otra. En términos generales, el ser humano tiene la capacidad de interpretar y es en eso cuando construye su propia realidad, a manera de interpretar las cosas que vive. El observador particular del ser humano es el que dispone y construye su propia realidad. Hoy estamos viviendo una realidad con respecto a la selección Colombia mágica y es la interpretación que todos los observadores de todos los colombianos tenemos. No hay nadie que hoy te hable más de la selección, nadie. Inclusive el que no vive del fútbol y el que no comparte la emocionalidad del fútbol como deporte nacional no va a decir nada en contra. Están viviendo esa misma emocionalidad porque el observador está enfocado en la emoción arriba que nos tienen. Si fuera contrario, pues indudablemente estaríamos conversando o teniendo otro tipo de conversación emocional. La manera como percibes los hechos y los acontecimientos de afuera es la manera justamente como los interpretas y eso construye una realidad. El observador que tienes y cómo observas y cómo interpretas es lo que construye una realidad. Cuando pasa laboralmente que le escribes un mail a tu jefe y el jefe no responde, se disparan todos los observadores y todas las interpretaciones. El jefe no me quiere, es muy factible que no le interese mi proyecto, es muy posible que la otra interpretación sea no le interesa lo que yo hago. Esa es una interpretación. Pero también se puede dar la otra interpretación. Está ocupado, tiene otra agenda, mi mail está en su cola de proceso de respuestas.
como yo interprete, construyo la realidad. Y como yo interprete y construya esa realidad, se abren posibilidades. Cada interpretación abre una posibilidad. Cada interpretación cierra y abre posibilidades. La invitación es justamente a mirar cómo estás interpretando, cómo tu observador emocional te pone a interpretar las circunstancias y los hechos que vives para poder construir y armar una realidad. De ahí entonces, es el ejemplo que pongo mucho en las charlas, el observador de la esposa de un ginecólogo es muy diferente al observador de mi esposa particular. ¿Y cómo viene ese ejemplo? Es muy sencillo. En el observador de la esposa del ginecólogo, ella tiene claro que su esposo tiene que atender todo el día a mujeres desnudas y tocar sus partes íntimas. Ese es el observador y ella lo analiza como, está bien, es normal, es su trabajo. Tiene ese observador tan afilado con eso que no va a haber ningún problema en que ella entre al consultorio de su esposo ginecólogo y encuentre a una paciente siendo atendida por su esposo en la posición que todos sabemos que va a estar. ¿Qué pasaría si estoy en mi consultorio de coach, llega mi esposa y encuentra a una coachee o una cliente en la misma posición como si yo fuera un ginecólogo? Como el observador de mi esposa no está afinado para lo que yo estoy haciendo, pues se van a generar cualquier cantidad de interpretaciones y va a construir una realidad e inclusive un conflicto, porque su observador está generando una interpretación que no está basada en lo que yo hago normalmente. Nosotros, los seres humanos, construimos la realidad basada en la interpretación que tenemos de la propia realidad y cómo observamos. En el mundial, nuestro observador está afilado a una selección que todo lo puede. Y así lo vamos a vivir y esa es la realidad que estamos construyendo. Al día siguiente, pase lo que pase con la selección, llegue a donde llegue, pues vamos a construir una nueva realidad porque ya la interpretación ha cambiado. Nos movemos en interpretaciones y los filósofos de la ontología hablan claramente de que el ser humano es un ser por naturaleza 100% interpretación. Todo lo que interpreta es lo que construye su realidad. Así que ánimo a construir mejores interpretaciones, a ver de otra manera las circunstancias de la vida con otro observador y abrir posibilidades con cada interpretación. Hasta pronto.